Bueno, gente, estamos haciendo esta transmisión en vivo hoy 30 de septiembre, que se está conmemorando una fecha muy importante para todos nosotros, los youtubers, influencers, podcasters, personas que nos dedicamos a la transmisión de contenido. Hoy es el Día Internacional del Podcast. A mi lado se encuentra Vanessa García. Sí, que no me conocí. La creadora de Así Lo Hago Yo. ¿Desde cuándo empezamos con la creación de podcast? Creo que fue en el año 2016, si no me equivoco. Sí, bueno, nosotros dos. 2015-2016. El primer paso para que una persona realice un podcast, obviamente, es consumir podcast. ¿Sí? Cuando la persona comienza a consumir buenos podcasts con buenos contenidos, obviamente se interesa en qué hay detrás de esa producción, cómo se adapta el contenido, etcétera, y es cuando comienza a crear como un perfil. Si yo tuviera un programa de radio, ¿qué nombre le pondría? Entonces así mismo comienzan a hacer los podcasts. Así es, bueno, y nosotros queríamos saltar como de la radio a lo digital, ¿no? Y encontramos en el podcast un formato atractivo que empezamos a tocar desde el año 2016. Para aquellas personas que no saben la realidad de nosotros, bueno, estamos en Venezuela, y en Venezuela para el año 2015-2016 obviamente fue un boom, fue la radio online. Sí. Las emisoras de radio comenzaron a innovar en plataformas digitales y a crear lo que era una radio online, o yo me atrevería a decir que una pequeña imitación de lo que sería una radio online. Porque ¿qué sucede? En el caso de las radios online, afuera en el mundo, tienen un contenido exclusivo de algún tipo de programas que no tienen nada que ver con la transmisión local. Es decir, podemos decir que los podcasts entran en las radios online como para crear ese espacio libre, o sea, es un formato libre. En Venezuela, cuando se comienza la creación de las radios online, simplemente es una transmisión de la radio FM en una página web. Bueno, y nosotros de hecho empezamos fue con una radio online, que por eso nuestra marca se llama Stereo Magazine. Stereo Magazine inició siendo una radio online. Sí, que me costó bastante trabajo hacer. Con dominio, con hosting, con todo eso. Entonces, ya después de allí, ¿cuál fue el primer podcast que iniciamos? Ay, no recuerdo el nombre. Fueron bastantes. Pero recuerdo que teníamos un escritorio y unos paneles rojo con negro. No sé. Estaba Marcando tu Emprendimiento, Caja de Herramientas. Ah, ese. Caja de Herramientas fue el primer podcast. El primer podcast que nosotros construimos de cero, con un tremendo logo que tenemos por ahí en el baúl de los recuerdos, que en algún momento lo sacamos. Y ya después de allí, bueno, sí, llegó un momento en que inclusive Stereo Magazine pasó a ser un programa de radio. Cada uno de los podcasts, parece un dato interesante, cada uno de los podcasts era una sección de la radio, del programa de radio. O sea, había una sección que se llamaba El Gurú de la Radio, había una sección que se llamaba Marcando tu Emprendimiento, había una sección que decía Caja de Herramientas. Entonces, cada uno de los podcasts se convirtió en una sección y luego los independizamos. Por ahí salió después del Dicho al Nicho. Y bueno, creo que Respuestas Reveladoras. Ah, bueno, ese es el más actual, por lo menos en mi parte. El más chiquito. No, pero sabes que nosotros todos los podcasts que teníamos los unimos en un solo programa de radio. Fue porque las personas en Venezuela no estaban acostumbradas a escuchar podcasts. Entonces para nosotros era necesario que las personas escucharan nuestro contenido, así que lo dividíamos entre la radio y también las plataformas digitales. Todavía hay gente que le dicen podcast y juran que es un Pokémon. Juro. O sea, es una cosa que se está luchando para que obviamente las personas que se dedican a la comunicación sepan qué significa podcast, ¿no? Y sobre todo, más allá del contenido o del nombre de podcast, que las personas también conozcan lo que es el formato, ¿sí? Porque tampoco estamos hablando de un programa de YouTube, ni un programa de televisión, ni nada de eso. El podcast tiene su perfil, tiene su manera de hacer las cosas, ¿no? Que no tiene nada que ver. Sí, mejora bastante, eso hay que reconocerlo. Cuando la persona profesional, cuando el comunicador, inclusive el influencer, se dedica a hacer un podcast, le va muy bien, muy bien. Sí, bueno, y yo pienso que el podcast
como es libre, todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, pero no todos tienen el conocimiento. Entonces hay que buscar aliados que nos ayuden a que tengamos los mejores equipos, las mejores aplicaciones para editar y eso, porque eso es lo que va a hacer crecer la marca, o el profesional, un médico que quiera tener un podcast y que quiera compartir un contenido de calidad, debe asesorarse, y para eso estamos nosotros. Así es. Ahí entramos nosotros en la producción de los podcasts, que obviamente es un servicio que ofrece Stereo Magazine en la edición, en producción, postproducción, etcétera, de un podcast, porque las personas pueden tener también buenas ideas, pero de allí a desarrollarlas es un buen trabajo que hay que hacer detrás de todo eso, y a veces inclusive la persona no tiene la idea, o sea, tiene una noción de lo que quiere o no, y ahí entramos nosotros. Mira, vamos a hacerte un buen nombre, un buen eslogan, qué puedes hacer, cómo puede ser la estructura del podcast, inclusive días de grabación, cómo se puede hacer, etcétera. Entonces es importante también que se sumen a personas que les guste, que la apasionen, como decía nuestra amiga Marisabel Párraga, que la saludamos de acá. Hola Marisabel, la queremos. Ella decía, cuando la entrevistamos para el Gurú de la Radio, gracias muchachos por compartir esta pasión por hacer podcast. De eso se trata, de que la persona que es apasionada a compartir este tipo de contenido, pues se comunique con nosotros, comparta con nosotros, y que a nosotros también nos apasiona, porque una de las cosas que a veces también pasa es que nos involucramos demasiado con los proyectos. Sí. Por ahí está Back Request Show, que también es un podcast muy bueno, que se lo recomendamos, que obviamente para programadores, sí, de programador para programadores. Está el podcast de El Tigrense, que también, hablando claro, sí, que también es nuestro. Estamos ayudando a nuestros amigos del Tigrense, y que, bueno, lo sentimos parte de nosotros también, obviamente. Así es. Y bueno, ¿sabes qué? Un dato curioso que descubrí de Luisito Comunica en un podcast precisamente, es que él estudió comunicación social. Entonces uno puede creer que el éxito de una persona es porque tiene carisma y se para sin miedo frente a una cámara, pero en realidad Luisito Comunica, para tener esa cantidad de seguidores, de tantas empresas y eso, es un hombre preparado, y por eso es que tiene el éxito que tiene ahora, pues, en estos momentos. Y eso es lo que tenemos que ver. No somos influencers simplemente por tener un teléfono y pararnos ahí, sino porque aprendimos a hacer algo y compartimos algo, un contenido de calidad que enseñes a otros y que entretiene a la vez. Así es, y que la intención de compartir un contenido es que este contenido, cuando la persona, el mundo lo adopta, lo quiere para sí mismo, lo cambia, ¿sí? La idea es que cada contenido, cada muestra, cada acción que la persona haga, obviamente no solamente le guste a las personas, sino que les enseñe algo. Cuando hacemos eso, la persona valora el contenido y lo pone en práctica, porque todos nosotros hemos admirado también, hemos pasado por esa etapa de admirar a alguien y nos ha enseñado. Todos hemos aprendido de otros podcasts, todos hemos aprendido de otros influencers, y de eso se trata, de que humildemente compartamos el conocimiento, que aprendamos del conocimiento y que valoremos ese conocimiento que hace la persona. Así es, bueno, los invitamos a que se animen. Hoy, 30 de septiembre, el Día Internacional del Podcast, a que se animen a hacer un podcast, a que estudien qué tipo de podcast quieren, informativo, de entretenimiento, de superación personal, y bueno, empiecen en este mundo tan interesante. Que nos escriban, que nos etiqueten en las redes sociales, en sus transmisiones, para que no solamente estemos ahí pendientes de su trabajo, sino que también lo sigamos. Nos gusta apoyar a las personas, nos gusta apoyar a los podcasts, y en Venezuela, en estos últimos 3 años que tenemos con lo de la pandemia y tal, nos ha ayudado muchísimo, porque inclusive ya hay plataformas que comparten podcasts de venezolanos, y ya hay obviamente venezolanos en el mundo realizando podcasts muy buenos, de calidad 100%. Tenemos personas emblemáticas, desde Erika de la Vega, César Miguel Rondón, el mismo Briseño, o sea, hay gente, Luis Chatén, o sea, que hay gente que tuvo talento, o tiene el talento, o son reconocidos en los medios de comunicación, innovaron en este formato, o sea, por algo es. Entonces la persona tiene que saber que
ese contenido es importante y que si estas personas famosas lo están haciendo, pues nosotros también deberíamos hacerle seguimiento a eso. Así es, y también los invito a que nos comenten qué tutoriales les gustaría que hiciéramos para ustedes. Recuerden que nosotros siempre estamos haciendo unboxing, recomendando productos, enseñándoles a cómo usar aplicaciones y aquí estamos para ayudarlos. Así es. Bueno, eso fue todo. Cuídense mucho. Nos vemos en las redes. Chao. Estéreo Magazine, masterizando ideas.